Ayer tenía una conversación con alguien y hablábamos de este principio que está claramente expresado en la palabra cuando Jesús habló. Dijo que nosotros debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, evidentemente, sí, hay una tarea de ocuparnos de nosotros primero, pero que esto no quede allí, sino que hay un propósito más amplio. El más cercano e inmediato tiene que ver con nuestra casa, con nuestra familia, y por supuesto hay un propósito más extenso, que es que nosotros podamos ser de bendición para otros en cualquier ámbito donde estamos, y también que, como explicábamos, nosotros asumamos esta responsabilidad de sembrar la palabra en otros, pero también no solamente de sembrar la palabra, sino de ayudar a aquellos en quienes sembramos la palabra a que puedan empezar a caminar y a conocer y a experimentar lo que nosotros ya conocemos y experimentamos en Cristo. ¿Se entiende esto? O sea que inmediatamente nosotros damos un paso, damos dos, damos tres, estamos un paso delante de aquellos que todavía quizás están apenas conociendo al Señor. No voy a preguntar, pero algunos aquí tenemos muchos años de caminar en el Señor. A ver si alguien me tira una cifra, un año, a ver. 12 años, muy bien. ¿Alguien más? A ver. 21 años, muy bien. ¿Cuánto? 43 años, muy bien. 42 años, un montón de años de caminar en el Señor. Entonces, el deseo del Señor es que lo que yo aprendí, porque en estos años hay cosas que hemos aprendido, aprendimos a orar, aprendimos a leer la palabra, y les voy a compartir un versículo que nos toca a todos, pero créanme que el más tocado soy yo en este caso, con este versículo. No sé por qué me metí acá y no pude salir. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y esto dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Tiene un peso tremendo este versículo. Yo no sé si alguna vez escuchaste decir a alguien: hermano, hermana, no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Sí? Suena lindo, suena como, parece como humilde, ¿viste? Parece como humilde que el hermano dice, ¿no? Pero por esta palabra aprendemos que no tiene un fundamento bíblico ese principio. Porque el deseo del Señor es que yo en mi caminar en el Señor y en lo que voy aprendiendo me posicione de tal manera que otros... Quiero decir esto, yo tenga intención de que me vean o no tenga intención de que me vean, me ven igual. ¿Sí? Un ejemplo que varias veces compartíamos, ¿te acordás? Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro. Hechos capítulo 16, para que después lo leas, un capítulo precioso de la palabra. Dice que habían sido azotados, golpeados y puestos en el calabozo de más adentro, con cepos en los pies y después de haber sido, repito, tremendamente castigados. Dice que llegó la medianoche, que alguna vez explicaba esto, es el momento donde lo que te duele más. La noche no es fácil cuando estás atravesando una crisis. No es fácil la noche cuando estás atravesando una crisis. Sin embargo, dice que ellos comenzaron a cantar y a entonar himnos. Y los presos los oían. Esto fue involuntario. No es que ellos estaban cantando para que los presos los escuchen. Pero aunque vos no hagas cosas
para que te vean, para que te escuchen, te van a ver y te van a escuchar también. No solamente si estás cantando himnos, sino también si estás rezando un Padre Nuestro, pero del otro. También te escuchan, ¿sí? O sea, que escuchan todo lo que nosotros decimos. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oramos y ahora desarrollamos la palabra. Señor y Padre nuestro, háblanos, enséñanos por esta palabra, ministranos, Espíritu Santo, y Señor, creemos que tú vas a abrir nuestro entendimiento y que tu gracia nos va a acompañar en el recibir esta palabra y el poder traerla y cumplirla en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo no tuvo temor de decir, imítenme. Pero es interesante esto, porque si vos sos un lector de la palabra, y que es lo que te sugiero, que leamos la palabra, por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo abre su corazón y cuenta de sus luchas, de sus debilidades. O sea que no es que se presenta a los demás como un superhombre, sino como alguien que también es débil y está expuesto al sufrimiento de luchas y de contrariedades. Sin embargo, él declara esto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tampoco se muestra como un modelo perfecto, porque él habla de la misericordia de Dios y se define a sí mismo como el primero de los pecadores. Él destaca la misericordia de Dios poniéndose como ejemplo, diciendo, si Dios tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia de cualquiera que quiera acercarse a Él. Lo que aprendemos a través de esta palabra, que el discipulado cristiano se transmite por instrucción, o sea, compartimos, enseñamos, por ejemplo, básico, siempre que oramos a Dios, le explicas a otros, siempre que oramos a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y siempre que oramos a Dios y pedimos en el nombre de Jesús, pedimos la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto instruís, según tu experiencia, según aquello que aprendiste, a alguien que quizás dice Dios Padre, y por ahí no menciona el nombre de Jesús. La palabra dice que siempre que oramos lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Por ejemplo, eso que parece tan básico quizás para alguien que tiene muchos años de caminar en el Señor, quizás hay una persona que está dando sus primeros pasos y todavía no sabe cómo orar. Entonces, por instrucción, eso es instrucción. Eso es ser práctico y ser específico. Si una persona tiene interés en aprender cómo orar, no le vas a enseñar ni hablar de otra cosa, sino le vas a instruir específicamente en eso. ¿Se entiende? Por instrucción, pero con algo que es mucho más fuerte que la instrucción, que se aplica también, por ejemplo, a la relación con nuestros hijos, que se aplica en todos los ámbitos, que es por el ejemplo, por instrucción y por el ejemplo. El discipulado cristiano se transmite por instrucción y se transmite por ejemplo. La fe se enseña, pero también se modela. No sé si alguna vez escuchaste esta expresión de modelar. Modelar. Esto se da de esta manera. Una definición de diccionario te voy a dar. Es el proceso por el cual las personas aprenden nuevos comportamientos observando e imitando a otros. Eso es modelar. Es cuando hay una persona que yo veo que tiene determinadas cosas ordenadas. Por ejemplo, si uno quiere aprender a ser ordenado,
observa y trata de aprender de alguien que es ordenado. Si yo quiero ser un buen administrador, me cuesta administrar, yo voy a tratar de modelar aquello que me está enseñando una persona que es una buena administradora. ¿Sí? El aprender, el tomar el ejemplo de otros, el modelar, como dice esta expresión, es un término moderno, pero que tiene que ver con imitar, es exactamente lo mismo, tiene el mismo sentido. Hay dos formas de aprender, No sé si ustedes saben cuál es la primera. La primera es golpeándose. ¡Bum! Quiero hacer esto y lo voy a hacer como yo sé, lo voy a hacer como a mí me parece, lo voy a hacer y ¡pum! Te golpeas. Hay otra forma, es aprender de alguien más y de recibir el consejo de alguien más que tiene algunos pasos adelante de aquello en lo que yo necesito aprender. ¿Sí? O sea que uno puede acortar el camino. Porque, por ejemplo, si uno siempre determina de que va a aprender por la experiencia, dice un dicho, escucha esto, que la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedaste pelado. ¿Sabes qué significa esto? Que puede que te hagas de experiencia, pero ya no puedas hacer nada, porque sufriste un montón de pérdidas, porque te fue mal en un montón de áreas. Entonces es mejor. Hace algunos días estaba yo en la feria y hablaba con un chico de la feria que tiene 21 años. Es de familia peruana. Tiene claro el tema de que quiere vende ahí un tipo de zapatillas para juntar dinero. Está estudiando, terminando una carrera técnica en 6º año. Y tiene claro hacia dónde va. Entonces, es diferente tener esa claridad de dirección, de decisiones en lo económico. Yo, por ejemplo, creo que así como está proyectado, yo lo único que le dije, no te desvíes de esto. Porque me di cuenta que está bien aconsejado, está bien enseñado, está bien educado. ¿Sí? Entonces dije, lo único, no te desvíes de esta dirección. Pero yo entiendo que cuando él tenga 40 años, va a tener un montón de cosas resueltas en su vida. Por supuesto, le hablé del Señor, porque también necesita del Señor. Pero digo, qué importante es cuando uno tiene esa posibilidad de acortar el camino con muchas cosas y no estar golpeándose, y repito, y adquirir experiencia. Así, bueno, yo ya ahora lo sé, ahora lo entiendo, pero ya que capaz que tenés una edad donde no podés dar muchas vueltas respecto de decisiones. Entonces es mejor ganar tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Bien. El verdadero, escucha esta frase, discipulado, consiste en seguir a Cristo a través de modelos visibles de fe. Modelos visibles de fe. Personas, por ejemplo, hay personas que vienen al Señor, que llegan a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Quizás identifico algunas personas que más o menos veo que están dando sus primeros pasos en el Señor. Yo no sé si todavía experimentaron, por ejemplo, el amor de Dios en forma directa. Experimentaron el amor de Dios en forma directa. Entonces, ¿cómo esas personas pueden experimentar el amor de Dios? A través de alguien que los puede abrazar, que los puede amar, que los puede bendecir, que los puede ayudar, que sí experimentó el amor de Dios sobre su vida. Entonces, a través de mi ejemplo, las personas comienzan a conocer y experimentar el amor de Dios sobre sus vidas. ¿Sí? ¿Se entiende? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16. Y otra vez aparece esta expresión.
Dice, por tanto os ruego, dice otra versión, les pido por favor. Y dice, otra versión también dicen, esta versión que leemos dice que me imitéis, pero otra versión dice que tomen, les pido por favor que tomen mi ejemplo. Uno puede decir, pero que Pablo hablaba desde un lugar del orgullo. No. ¿Sabes de qué lugar hablaba? De alguien, no que se declaraba a sí mismo como perfecto, pero sí de alguien que tenía su vida alineada con Cristo. Y hay algo muy importante que tiene que ver con la autoridad espiritual, y es la autoridad moral. Yo no puedo tener autoridad moral, o sea, autoridad espiritual, para enseñarle a alguien más si yo primero no tengo autoridad moral. ¿Qué significa tener autoridad moral? Ser alguien perfecto, que no se equivoca, no. Sino que soy alguien que demuestro a través de mi vida aquello que te estoy tratando de enseñar. ¿Sí? Yo demuestro, me da autoridad, eso me da autoridad espiritual. Si no, alguien va a decir, pero ¿qué me estás diciendo? ¿No? Es inconsistente, no tiene peso. Por eso, antes de autoridad espiritual, es la autoridad moral. Eso que te estoy diciendo es una realidad en mi vida. Solo puede pedir imitación quien vive lo que predica. Y algunas preguntas para hacernos. Quizás alguien diga, no, pero yo no le enseño a nadie, yo no le hablo a nadie, yo no... Enseñar se puede entender en positivo o en negativo, ¿sí? Por ejemplo, vos no le decís nada a alguno de tus hijos, pero te la pasás gritando y maltratando. Aunque vos no digas nada, estás enseñando. O sea que uno puede estar enseñando. El término enseñar no es en positivo solamente. Uno enseña en positivo o en negativo. Uno enseña cuando le da la gloria a Dios y enseña cuando se queja todo el día también. Sí, está enseñando. Entonces, la pregunta es, ¿mi vida respalda lo que estoy enseñando? Para hacer nuestra pregunta, y repito, el que va a salir más perjudicado de todo esto soy yo en esta palabra. ¿Sería seguro que un nuevo creyente me imite a mí? O sea, ¿sería seguro que alguien dice, hermano, yo me voy a aprender de este hermano porque seguramente voy a aprender? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, si sería seguro que esa persona se una a nosotros y decida aprender. ¿Sería seguro que un nuevo creyente me imite? Entonces, bueno, dice, toma a un hermano, a ese hermano de referencia, le cayó bien ese hermano. Viste que hay cosas en lo relacional que se llama telé negativo y telé positivo. Hay personas que apenas las tratás, es como que te caen bien. Y hay personas que por ahí no las trataste y te caen mal. Porque las relaciones, los vínculos con otras personas, tiene que ver nuestro filtro para relacionarnos con las personas, tiene que ver con nuestras experiencias, con aquello que vivimos. Entonces hay personas que nos caen bien, bueno, entonces a mí ese hermano me cae bien. Y ¿sabés qué? Yo lo veo, yo lo escucho orar y me gusta cómo ora, ¿viste? Y me gusta cómo ora. Entonces yo lo empiezo a mirar, ¿viste? En el culto, y que levanta las manos. Entonces yo levanto las manos. No entiendo muy bien, pero levanto las manos y él cierra los ojos y le da la gloria a Dios. Entonces yo empiezo a cerrar los ojos y darle la gloria a Dios. Bueno, ese culto. Bueno, el domingo. El miércoles vengo de nuevo al culto y lo busco y no lo encuentro. Y el domingo, como, viste que hay gente que entiende que las 10 son las 10, por ejemplo. Domingo las 10 son las 10. Así conmigo, las 10 son las 10. Entonces,
Gente que entiende eso. Que las 10 son las 10. ¿El culto a qué hora empieza? A las 10. Entonces yo vengo a las 10. Bien. Entonces, como entiende que el culto es a las 10, viene a las 10. Y ya digo, todavía tiene como esa expectativa, esa mirada angelada con ese hermano que levantó las manos, que ora, que le gusta como ora, cómo se expresa, como dice, pero resulta que él vino a las 10 y el otro cayó a las 11. Entonces empieza a complicarse ese tema, que también puede que se salga de eso y mire a otro, o puede que diga, no, acá las cosas son igual que en cualquier otro lado. Y se desilusione y se vuelva atrás. Pero igual hay algo que tiene mucho peso y tiene que ver con ser ejemplo en nuestra casa, en nuestra familia. Que inclusive acá estamos expuestos a que nos vean, pero es muy poquito tiempo. En casa es 24/7. Y ahí realmente se ve qué somos y quiénes somos también. Perdón, que está... Ninguno dice gloria a Dios, amén, aleluya, qué emocionado que estoy con la palabra. Está bien. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Pablo establece un orden correcto. No es él el modelo. ¿Se entiende? El modelo es Cristo. El modelo es Cristo. Entonces yo imito a Cristo, ustedes me imitan a mí, esos son los discípulos. Es un peligro, decid conmigo, un peligro, imitar a personas que no imitan a Cristo. Es un peligro imitar a personas que no imitan a Cristo. Yo no sé si, yo por cuestiones de aprender, a veces vi algunas series, hasta donde se puede ver, de personas que fundaron iglesias que llegaron a ser tremendas, gigantes, que lograron convocar a mucha gente, porque eran personas muy preparadas, con mucha revelación, con mucha sabiduría, pero en algún momento empezaron a fallar las cosas porque se endiosaron, porque exigían veneración personal, porque estaban centrados solamente en el dinero, porque su atención solamente estaba puesta en personas ricas y millonarias, porque comenzaron a transformarse en personas intocables, donde nadie los podía tocar, nadie podía llegar. ¿Por qué digo esto? Hoy estás acá, quizás el Señor te lleve a otro lugar, o quizás tengas algunas personas como referentes a quienes admiras en Cristo. Pero igual, lo digo por mí y lo digo por cualquiera, no dejes de ver esas cosas. No dejes de ver de que alguien quizás perdió la humildad, perdió la cercanía de relacionarse con las personas, perdió el amor, perdió la compasión, se endureció. Está bien, no te hagas problema. O sea, pasaron cosas que están mostrando que esa persona dejó de imitar a Cristo. Porque dice de Cristo que Él se humilló a sí mismo, que se despojó de toda la gloria que tenía y se transformó en siervo para ser obediente y ejecutar la muerte y muerte de cruz. El Jesús que es el ejemplo es el que lavó los pies de los discípulos. El Jesús que es ejemplo
se acercó a las personas que socialmente estaban marginadas. Yo no sé qué otro modelo, porque viste que hay una corriente muy fuerte, que a veces hasta llega a tocar a la iglesia y llega a tocar al ministerio, ¿viste? De que hay determinadas personas que quizás están como están porque no se esforzaron lo suficiente y se quita esa responsabilidad de tener que ayudar, de tener que levantar, de tener que tener compasión y misericordia por aquel que está necesitado. Entonces es un peligro, decir conmigo, es un peligro imitar a personas que no están imitando a Cristo. Y repito, el modelo es Cristo. El modelo es Cristo. Y nosotros, nuestro registro para imitar no es ningún otro hombre. Sí, no es ningún otro hombre que pueda ocupar el lugar del Señor. Sí, pueda ocupar el lugar del Señor. Cristo es el modelo para nosotros. Cristo y la conducta de otros es el modelo que nosotros tenemos que estar observando. Si esa persona imita a Cristo, yo voy a imitar a esa persona, porque el modelo es Cristo. Ahora, cuando dejó de imitar a Cristo, cuando empezó a hacer esos cambios, que ya digo, estas cosas suceden, estas cosas son reales. En cualquier ámbito y aún lamentablemente dentro de la iglesia del Señor, Bien, nosotros imitamos a aquellos hombres que también imitan al Señor. No sé, quizás quieras mencionarme, te hago una pregunta. Si hay alguien, hay algún referente, hay alguna persona que quizás te está ayudando, que te está acompañando, que te está enseñando, que te está ministrando, a quien tomaste como un referente y querés seguir aprendiendo de esa persona. La pregunta que me tengo que hacer, si esos referentes reflejan también a Cristo. Amén. Ahora quiero que leamos juntos Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Otra vez dice, ahí está. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. O sea, Pablo dice, imiten, dice miren y dice observen la conducta. Observen la conducta. Viste que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea que una persona puede decir muchas cosas, discursar sobre muchas cosas, hablar lindo sobre muchas cosas, pero lo que muestra realmente lo que está en su corazón, si realmente está siguiendo a Cristo, es su fruto. No puede decir yo sigo a Cristo y es una persona tremendamente orgullosa, pedante, sobrante, autoritaria. No puede decir yo estoy siguiendo a Cristo. No, hay contradicciones. ¿Por qué? Si vos lees la palabra, nosotros sabemos cómo caminó el Señor, cómo enseñó el Señor, cómo Él tuvo misericordia de los necesitados, cómo Él trató a los niños, ¿Sabes qué? Es un problema cuando alguien quiere servir al Señor y por ejemplo, en la iglesia dice, no, pero los chicos, no. Fíjate lo que hizo el Señor. Dijo, dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que si yo hice tropiezo para los niños, no estoy entendiendo el modelo de Cristo en su relación para con los niños. Qué bueno es
cuando los chicos se te acercan. Cuando sos tan, viste, hay gente que es tan mala onda que ni los chicos se le acercan. Mano, gente que tan amarga que ni los chicos, viste, ¿verdad? Eso habla de carácter. Y yo quiero decirte algo también, y lo digo, 64, este año cumplo 65. Los cambios que queremos hacer en nuestro carácter hay que hacerlos ahora. Porque lo que no mejora, empeora. Lo que no mejora. Si te estás volviendo agrio, quejoso, malhumorado, impaciente, tengo una noticia. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar si eso no se empieza a trabajar ahora. Eso no se empieza a trabajar ahora. No está escrito acá esto, pero... le dice Pablo que imiten, que miren, que observen conductas. ¿Por qué? Porque el discipulado bíblico es visible y práctico. El discípulo aprende viendo, ¿qué ve? Cómo oramos. ¿Qué otra cosa? A ver, cómo reaccionamos. Te lo llevas al discípulo a jugar el partidito de fútbol. Vamos a jugar con los muchachos de la iglesia a partir del discípulo. O sea, vos ya tenés un montón de años en la iglesia y te llevas al discípulo a jugar a la pelota con vos. ¿Vos crees que ahí no es tu discípulo? Sí, ahí sigue siendo tu discípulo. Y va a ver que te pegaron una patadita y te olvidaste quién eras. Te olvidaste que eras el siervo de Dios total. El que predicó en la célula, el que predicó en la reunión del ministerio, ¿sí? Él va a ver cómo reaccionar, porque el discipulado no tiene que ver con algunos aspectos en los horarios de culto, no, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida. Porque, por ejemplo, vas caminando y pasa una chica bastante atractiva, todo eso. Entonces, pronto, ahí como a la vueltita de la esquina, pero te puede ver, está tu discípulo. Y te ve que vos quedás ahí como te estacionaste ahí y mirás y de arriba para abajo y qué sé yo, y hasta por ahí le tiraste una, ¿no? Que vos sos casado o casada y estás ahí insinuándote con alguien más. ¿Sabes? Yo me di cuenta de esto. Siempre alguien te ve. Siempre alguien te ve. Siempre. Y no estoy diciendo de que uno debe volverse un disimulador profesional. No. Uno debe ser transformado por el Señor, para que nuestro vivir sea genuino y pueda ser imitado por todos. Amén. Amén. Va a ver cómo reaccionar, va a ver cómo servís al Señor, cómo servís. Viste que el servicio, la palabra dice que de servid al Señor, Salmo 100, ¿no? Servid al Señor con alegría. Puede que seas responsable con tu servicio, pero ve que tengo que acomodar las sillas, que yo las acomodé y mirá cómo la dejaron. Le dijiste que venga a ayudarte a acomodar las sillas, pero te ve a vos que estás recontra enojado y que lo que ya estás haciendo con amor, estás sirviendo, pero él aprende también cómo se sirve y puede aprender a quejarse también, a hacer las cosas de mal humor o a escandalizarse también y a hacer tropiezo para él. También ven cómo atravesamos las pruebas.
¿Cómo atravesamos las pruebas? Hay gente que está aquí que tiene mi profunda admiración. Tremendo, tremendo. Están pasando por pruebas durísimas. Hermanos y hermanas muy queridos, muy queridos. Y te acercás y los saludás y quizás querés darles una palabra de bendición. No, ellos te bendicen a vos. Ellos te alientan a vos. Son modelos. Porque, viste, cuando uno habla de modelos, por ahí piensa en el pastor. No. Hay un montón de modelos y testimonios de personas que a pesar de atravesar reaccionan dándole la gloria a Dios, bendiciéndote con sus palabras, animándote. ¿No te pasó? Yo fui a visitar hermanos preciosos en el Señor y preparé ahí unas palabras de aliento. Y te sentaste y te hablaron, y te hablaron, y te hablaron, y te bendicen y te alientan. Y no sé, no sabía ni qué decirle, porque ellos te dijeron todo, sí, para bendecirte. Tremendo. Cómo reaccionan, cómo atraviesan las pruebas. Te quiero hacer una pregunta que si alguien puede contestar. Una cosa que hayas aprendido de algún creyente maduro, que alguien pueda mencionar. Una cosa que hayas aprendido de un creyente maduro que fue ejemplo y testimonio. Una cosa que hayas aprendido de esa persona. A ver. Bien. ¿Qué más? En la Amén. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por tu vida y por esta necesidad. Ahora, cuando termina la reunión, vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Amén. Acá la mencionan con nombre, Rosa, que siempre te está animando a buscar a Dios en oración, a orar. Ejemplo, a ver, ¿alguien más? A permanecer, la perseverancia. Alabar a Dios en cualquier momento. Sí, aprendimos, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice la hermana, como alguien nuevo en el Señor, que venís angustiado, afligido, hermanos, dice Chicha, habló de Carmen Sole, de Rosa, bueno, de otras personas que te ministran ese aliento. Pero aprendemos entonces para nosotros también tener esa actitud para aquellos que llegan a esta casa, ¿sí? Cuando decimos que estamos aprendiendo, es porque también comenzamos a hacer aquello que hemos aprendido. Muy bien. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice,
hijitos míos, dice el apóstol Pablo, aquellos a quienes enseñaba, ministraba, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El ejemplo que da el apóstol Pablo es alguien que cuando ve al hermano necesitado, afligido, débil, tiene ese peso sobre su vida, o sea, no se entiende de esa necesidad, y su primera actitud es orar por esa persona, para que verdad el Señor se revele, para que pueda conocer al Señor. Él dice, y vincula esto Pablo con una mujer que está en el mismo momento del parto, de parir a su hijo, que sufre y que siente dolor por esto. Dice el apóstol Pablo que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo su enfoque es que ellos puedan conocer a Cristo. Y decía, la oración para que ellos conozcan a Cristo y mi ejemplo para que ellos conozcan también a Cristo. Que también explica esto el apóstol Pablo. El discipulado no busca de que otros sean exactamente iguales a mí, sino que sean iguales a Cristo, ¿sí? Y discipular también o enseñar a otros no es hacer que las personas sean dependientes de mí, Sí, yo soy ejemplo para ellos, pero que ellos aprendan a depender de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo acompañar, sí, puedo estar en momentos difíciles tratando de acompañar y de ayudar, pero la realidad es que ninguno de nosotros podemos compartir 24 horas los 7 días de la semana con una persona, ¿sí? Ninguno de nosotros está en posibilidad de hacerlo. Pero si esa persona, si yo le enseño a que busque del Señor, a que ore a Dios, a que lea la palabra, a que aprenda, a que le pida a Dios por todas sus necesidades. Porque, ¿sabes qué? Está bueno entender esto, que si una persona tiene necesidad, no solamente nosotros oramos en la iglesia, sino que hay que enseñarle que en su casa ore y busque a Dios y aprenda a orar por sus necesidades, aprenda a clamar a Dios. Tiene una necesidad, ora al Señor para que Él te dé la salida, para que Él te dé la respuesta. O sea, que esa persona no dependa, yo la acompaño, pero no para que dependa de mí, sino para que aprenda a depender del Señor. Porque por distintas circunstancias, puede que yo ya no esté, yo tenga que hacer otra función, yo tenga que ocuparme de otra persona. Esos cambios se suceden, ¿o no? Hay personas a las que nosotros amamos, en las que nos apoyábamos en algún tiempo de nuestra vida, que ya no están, ¿o no? Pero si esas personas fueron fieles en enseñarnos a confiar en el Señor, aunque ellos ya no están, nosotros aprendimos a apoyarnos enteramente en el Señor. ¿Amén? Muy bien. Último pasaje bíblico, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es un versículo que muchas veces enseñamos y compartimos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí, lo que aprendiste, recordá esto. Pablo dice, yo estoy imitando a Cristo, lo que te voy a decir es lo que yo sé que es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que yo te voy a enseñar está de acuerdo a la palabra de Dios. No lo que oíste de mí que a mí me parece. No, lo que oíste de mí que está en la palabra, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para todos nosotros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo lo expliqué varias veces, lo vuelvo a explicar. Acá hay 4 generaciones, decid conmigo 4 generaciones. ¿Por qué? Pablo es la primera generación, él es el que dice lo que has oído de mí. Timoteo es
La segunda generación es quien oye lo que oíste de mí, dice esto, encarga a hombres fieles. La tercera generación son hombres fieles, ¿sí? Y la cuarta generación son otros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto también? Hoy en general, en la iglesia del Señor, hay una gran crisis, no solamente en nuestra congregación, digo en general, una crisis en el servicio, una crisis en el compromiso de las personas. Por ejemplo, acá todavía lo conservamos. Yo cuando di mis primeros pasos en el Señor, por ejemplo, una de las primeras tareas que hacía era limpiar la iglesia, acomodar las sillas, ayudar en lo que podía. En la escuela dominical yo entré a servir y mi tarea era ocuparme de los más chiquitos, ir a lavar el chupete, qué sé yo. Bueno, hoy hay una crisis en esto. La mayoría de las iglesias de nuestra institución, tienen que contratar personal para la limpieza de la iglesia porque no hay nadie que quiera limpiar la iglesia. ¿Sí? Tienen que contratar músicos. Esto en otros países, en Estados Unidos es más común de lo que te imaginás. Las iglesias hacen casting de músicos para tener músicos profesionales para la adoración. No se gesta, ¿por qué? Porque en algún momento se interrumpió el discipulado. En algún momento el que sabía tocar la guitarra dejó de enseñar a otro a tocar la guitarra. El que sabía orar dejó de enseñar a otros que tenía que orar. El que tenía cierto entendimiento de la palabra dejó de enseñar aquello que había aprendido de la palabra. Entonces, viste que acá hay 4 generaciones, pero estas 4 generaciones son perpetuas, hablan de continuidad, es la palabra, continuidad de la obra, del discipulado, de la tarea. ¿Y sabés qué pasa? Cuando algunos de nosotros vamos cumpliendo años, la pregunta que nos hacemos, ¿será que Dios levantará gente? ¿Será que otros querrán venir y acomodar las sillas de la iglesia? ¿Será que otros querrán sentarse con alguien que está necesitado? Porque lo que viene aparentemente, y eso es muy de este tiempo de la iglesia, y esto no lo digo con ánimo de crítica, pero sí tengo que enseñarlo. Hay iglesias hermosas que tienen un marketing precioso, unas pantallas espectaculares, unos músicos, grabaron discos y todo esto. Entonces, los creyentes de este tiempo no quieren aprender, no quieren que venga alguien a sentarse al lado que tenga olor a vino, que esté drogado, que huela mal. Entonces yo puedo encontrar esos lugares donde voy el domingo, escucho una predicación, ¿qué, Pastor Jerónimo? No, el capo total, el teólogo más preparado. Escucho las alabanzas y siento que estoy en el cielo. Aplaudo, cierro los ojos cuando hay que cerrar los ojos, ofrendo y me voy a mi casa. Y así sigue mi vida. Una vida que se transforma en algo religioso, sin entender propósito, sin entender que yo tengo que trascender, que yo tengo que sembrar en mi vida, que yo tengo que aprovechar toda oportunidad que tenga para dejar algo en la vida de alguna persona, para sembrar algo, para que... yo alguna vez enseñaba esto. Hay 2 formas de medir. En el mundo, la forma de medir tiene que ver con cantidades, pero en el reino la forma de medir tiene que ver con influencia. Y es difícil de medir influencia.
Yo lo que sé, que muchos de nosotros en nuestro caminar hemos influenciado a muchas personas que están ahora influenciando a otros. Y que por la gracia y la misericordia del Señor nos aseguramos, y yo en lo personal quiero asegurarme hasta el último aliento, de no dejar de sembrar, de no dejar de trascender, de no dejar... ¿Sabes qué dice la palabra? Que algunos justos ya no están, pero sus obras siguen. Tremendo esto. Hay gente que ya no está, que está con el Señor ahora. Pero sembró de tal manera que todavía una y otra vez los traes en tus conversaciones y recordás lo que te enseñaron. Y lo que te enseñaron te quedó grabado a fuego. Fueron personas que se comprometieron con lo que hacían, que se entregaron, que no jugaban a ser, sino que eran realmente. Personas comprometidas, que amaban a Dios, amaban la obra de Dios, y estaban dispuestas a ofrecer su tiempo, sus recursos, su sabiduría, sus oraciones para todo aquel que lo necesita. Amén. Tremendo. Tremendo. Ya está. Hay un montón de cosas más, pero acá terminamos. Que es mucho, es mucho, es mucho. Qué triste cuando la vida de una persona se termina y no dejó huella. Y muy poquitos o nadie casi la extraña. Nadie se acuerda de lo que dijo, porque lo que dijo no tenía profundidad, ni trascendencia, ni compromiso. Pero qué bueno, porque todos somos el resultado, bendito resultado, quizás no de una persona, jamás es de una persona, sí de muchas personas que marcaron nuestra vida, con el ejemplo y con el testimonio. Tremendo. Así que, hermanos, recordemos esto, traigamos nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón la bendición de esas personas que se cruzaron en nuestra vida. Que yo creo que los cruces que hemos tenido con personas son divinos. No son casuales ni son humanos, son divinos. ¿Viste cuando Felipe se cruzó con el etíope? No son cruces humanos ni casuales, son divinos, diseñados por Dios. Y damos gracias a Dios por esas personas que fueron, algunas todavía viven y otras no, que fueron de tanta bendición para nuestras vidas. Tomemos el ejemplo de esas personas comprometidas, entregadas, que nos enseñaron a amar a Dios, que nos ministraron la palabra, que oraron por nosotros cuando estábamos rebeldes, que nos hicieron reconsiderar cuando no queríamos saber nada o seguir adelante, que nos fueron a buscar, que nos llamaron, que nos acompañaron, que nos escucharon. Sí, que nos escucharon. Tenemos una gran tarea, aquí dentro y fuera. Yo creo que es totalmente diferente. Si yo vengo al culto, a la reunión, yo quiero recibir, yo necesito, yo tengo peticiones, que es así, está bien esto, pero eso hace que no asumas ningún compromiso, sino que vengas en vacío solamente para que alguien más te ayude a llenarte. En cambio, qué diferente es cuando, no solamente el miércoles porque es miércoles o el domingo porque es domingo, sino que yo ya estoy leyendo, me estoy cargando de la palabra, estoy orando por ese hermano o esa hermana que me dijo, ¿sabes que estoy triste, me está pasando esto? Entonces vos venís al culto y tratás de ver a ese hermano y de ver cómo está,
si el Señor respondió tu oración. Entonces venís con otra actitud. Y cuando vos entendés que estás siendo ejemplo para otros, superás dificultades personales. Yo siempre doy el ejemplo de los que bajan a interceder. ¿Vos no creés que los que bajan a interceder también quizás vinieron atravesados con un problema, con una lucha? ¿Sabes qué hicieron? Dejaron de lado eso y se levantaron en la fuerza que da el Señor e interceden por todos nosotros. Tremendo es eso. Eso es lo que la palabra dice, esfuérzate en la gracia. Eso es esforzarse. Eso es ir un poco más allá, ¿sí? Un poco más allá. Pero yo quisiera, y creo que quizás lo experimentaste. ¿Viste que dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir? Porque qué maravilloso es cuando das. Si vos perfumás a otros, salís perfumado. No hay nada que hacer. Si vos orás por otros, la oración también te alcanza. Si vos entrás en una comunión con el Espíritu para interceder y clamar por tus hermanos, y también sos ministrado por el Espíritu Santo. Cuando vos lees la palabra para prepararte, para dar una palabra a otro, la palabra te atraviesa y ministra también tu vida. ¿Sí? Entonces, esto ya para terminar. Qué aburrida, qué horrible tener muchos años en el Señor y entender que lo único que tengo que hacer yo es sentarme y venir a un culto. Hay hermanos acá que creo que hasta adivinan lo que yo voy a decir. Ya me conocen hace tantos años, ya escucharon todos los chistes horribles que a veces cuento. Pero si entendés la dinámica del servicio, todo es diferente. Nunca puede ser aburrido, porque estás a la expectativa a quién puedes ayudar, a quién podés bendecir. Cuando, por ejemplo, tenés esa mirada respecto de tu trabajo, los lugares donde estás, cuando tenés esa mirada, decís, yo llego a este lugar y vas a ver cómo el Señor pone gente, cómo el Señor te activa, cómo el Señor te despierta. Tu vida es una vida con propósito. No sé si te pasó de que Dios te hizo encontrar con una persona, porque entendé que no es casualidad. Hermanos, yo desterré la casualidad de mi vida. Yo por donde camino digo, alguien, eso sí, voy caminando y voy sonriendo y saludando, y me detengo donde quizás entiendo que me tengo que detener. Algo hay para decir, algo hay para bendecir. Lo saludas y te dicen, yo vengo siempre por acá, por Washington, hay un hermano que venía y cuando me veía se metía corriendo en la casa. Algunos lo conocen, el mecánico. ¿Sí? Pero ayer lo agarré de improviso, así como que lo saludé, nada, ¿qué le voy a decir? Ni reproche, ni nada, lo bendije y me quedé hablando con él. Y él tenía ganas de hablar y de contarme cosas y me quedé escuchándolo. Y después, ya voy a volver, me dice, ya voy a volver. ¿Y sabes qué? Ese encuentro, decís, tiene sentido esto. Y seguía caminando así en dirección acá a la iglesia y te da gozo eso, de saber que Dios te da ese privilegio, de hacerte partícipe de todo lo que Él quiere hacer. Que sos una persona que por donde camina bendice. ¿Sí? Vamos a estar de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios use tu vida. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia. Levanta tus manos por un momento. Que el Señor te use grandemente.
Que la gracia, la unción, la paz de Dios que está sobre tu vida toquen a todos los que están a tu alrededor. Que en el lugar donde vayas comiencen a suceder cosas. Aleluya. El reino esté presente. Porque nosotros, los hijos de Dios, decimos: Señor, venga tu reino. Pisamos el lugar y decimos: venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor. Que la gracia, la unción de Dios esté sobre tu vida. Aleluya. Que podamos más que nunca mirar a Cristo, imitar a Cristo. Y cuanto más imitamos a Cristo, de mayor bendición vamos a ser para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Aleluya. El que imita a Cristo donde está, bendice. Aleluya. Santo. El Señor bendiga tu vida. No te desanimes por ningún motivo. Dios te llamó para cumplir un propósito eterno. Decía el apóstol Pablo: yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Fuimos alcanzados para cumplir un propósito. Aleluya. Por supuesto que Él nos llamó para darnos el perdón y la salvación, para levantarnos. Pero fuimos llamados para bendecir a otros, para compartir lo que hemos recibido del Señor. Aleluya.